Bien, bienvenidos a todos. Comenzamos un nuevo webinar, en esta oportunidad a hablar del dólar y ya preparándonos para el segundo semestre del año. Estamos ya prácticamente comenzando el mes de junio, ya estamos pisando los talones al mes de junio, así que ya estamos cerrando el primer semestre y se viene un segundo semestre en que siempre es bueno pararse, mirar hacia atrás y tratar de analizar lo que puede ocurrir de cara al futuro. Y siempre es muy importante en el contexto actual y en cualquier situación analizar qué es lo que está pasando con el dólar y qué podemos esperar de cara a los próximos meses. Así que hoy día vamos a hablar, por supuesto, de estas proyecciones del dólar, qué es lo que esperamos de cara al futuro, pero siempre lo reitero, insisto, en la importancia de comprender de buena forma cuáles son las variables que inciden en el comportamiento del dólar y particularmente en el último tiempo en Chile, cuáles han sido las variables que han incidido en el alza del dólar. Así que de eso estaremos hablando en el día de hoy. La agenda se resume en tres aspectos relevantes. Primero, las variables que inciden en este comportamiento del tipo de cambio del dólar. Luego comentamos la situación actual que estamos viviendo en el contexto internacional, en el contexto nacional, cuáles son los aspectos que han movido un poco más al tipo de cambio. Y finalmente cerrar el webinar hablando de qué podemos esperar de cara al segundo semestre. En general, en los webinars que hemos hecho en el último tiempo de conversación, ha sido complejo poder interactuar con todos ustedes, con las preguntas que nos van haciendo. Espero hoy día volver a cómo lo hemos hecho a lo largo del tiempo cuando hacemos un webinar, poder conversar, poder debatir y poder compartir diferentes opiniones respecto a lo que estábamos hablando en el día de hoy, que es el dólar. Así que estaremos también tratando de responder las preguntas que nos van haciendo en el chat. Así que, sin más preámbulo, comenzamos con las variables que inciden en el precio del dólar, del tipo de cambio. Siempre ha sido muy relevante el comportamiento del cobre, de una de las principales materias primas que nosotros exportamos al extranjero y muchas veces no queda del todo claro por qué es tan relevante el comportamiento del cobre y cuál es la relación que existe con el dólar. Así que me detengo algunos segundos, algunos minutos para explicar cuál es la relación que existe entre el precio del cobre y el precio del dólar. El factor más importante está asociado a que nosotros en Chile somos un país exportador y como país exportador han ido aumentando las exportaciones en los últimos años y a pesar de que aumenta los diferentes productos, los diferentes servicios, los diferentes tipos de cosas que nosotros exportamos al extranjero, a pesar del alza que hemos visto en el último tiempo, el cobre sigue siendo el principal materia prima que exportamos a nivel exterior, ¿ya? O sea, sigue siendo por lejos el cobre el principal producto que exportamos a nivel exterior. Las cifras más recientes, cierre del año 2021, tenemos que llegamos a una cifra récord con 53.424 millones de dólares que exportamos al exterior. Y esto representa un 41% de alza respecto al 2020, ¿ya? O sea, aumentó mucho la exportación el 2021 y sigue siendo por lejos el principal producto que exportamos al extranjero. Tan así que llega a ser el 56% de todos los embarques que llevamos al mundo, ¿ya? O sea, sigue siendo el cobre un actor relevante, más de un 50% que se lleva dentro de la canasta las exportaciones de cobre al mundo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación de esto con el dólar? Es que si el precio del cobre sube, y sigue siendo este principal producto de exportación, van a llegar más dólares a Chile. Y si llegan más dólares a Chile, va a haber mayor oferta de dólares y por lo tanto con mayor oferta de dólares el dólar suele caer de precio. Cosa contraria, si disminuye la exportación de cobre al mundo, por ende, si baja el precio del cobre, recibimos menos dólares en Chile y por ese motivo el dólar sube porque se restringe la oferta de dólares en Chile. Esa es la relación que existe tan directa, tan importante entre el precio del cobre y el precio del dólar.
Entonces, si el cobre sube, llegan más dólares a Chile, aumenta la oferta, el precio del dólar cae. Si el cobre cae de precio, se restringe la oferta de dólares y el dólar sube en Chile, ¿ya? Ahora, antes de seguir, no hay ningún factor que determine en su totalidad el comportamiento del dólar. Siempre es una mezcla de diferentes drivers, de diferentes factores que inciden en el comportamiento del dólar. En algún momento el cobre es muy importante, en otros momentos el valor del dólar a nivel internacional es muy importante, en otros momentos es el factor interno de Chile, el crecimiento, inflación, etcétera. Y en otros casos también hemos tenido todo lo que ha ocurrido en los últimos años con el estallido social, que también es un aspecto interno que golpea al precio de la divisa, ¿ya? Entonces, el cobre es uno más, pero sin lugar a dudas, en el largo plazo sigue siendo un aspecto muy relevante el precio del cobre para el comportamiento del dólar. Entonces, vamos a ver diferentes gráficos a lo largo del webinar y en varios casos vamos a hablar de gráficos comparativos entre el precio del dólar y algunos factores, drivers, que afectan al dólar hasta el estallido social, hasta fines del 2019. ¿Por qué? Porque precisamente todos estos factores que inciden de manera relevante en el dólar dejaron de ser tan importantes desde el estallido social en adelante. Tuvimos fines del 2019 hasta fines del 2021, 2 años en que dejaron de ser importantes los aspectos internacionales y pasaron a ser mucho más relevantes los aspectos nacionales. Entonces, este gráfico muestra el comportamiento desde el año 2010 al 2019 del comportamiento del dólar y el comportamiento del cobre. El dólar es el gráfico de velas, gráfico verde-rojo, y el gráfico morado es el gráfico del cobre. Si se dan cuenta, esto funciona como un espejo. Mientras el cobre sube, el dólar cae. Cuando el cobre cae, el dólar sube y así viceversa. En grandes periodos de tiempo, por supuesto. Esto no es del todo idéntico el comportamiento siempre, sino que se va moviendo en función de estos diferentes factores drivers que afectan al precio del dólar. Pero sin lugar a dudas, el precio del cobre es muy relevante siempre para el comportamiento del dólar en Chile, ¿ya? Pablo dice, Sergio, ¿hay algún porcentaje de cada variable como afecta al dólar? Ejemplo, 30% cobre, 30% diferencial de tasas, 30% dólar index, 10% riesgo país. Es una muy buena pregunta, Pablo, y yo te diría que hay dos factores que son, sin lugar a dudas, los más importantes, cobre y dólar. Esos son factores externos y yo te diría que ese conjunto suele moverse entre un 50% de relevancia y un 60%, ¿ya? Después le vamos sumando otras cosas que tienen relación, pero son menores, ¿ya? Pero no hay una cifra exacta, una receta perfecta en donde uno le coloque una pizca de una cosa, otra pizca de otra, un ingrediente de aquí, un ingrediente de allá, para saber cómo se comporta el dólar de manera perfecta. Generalmente los economistas lo que hacen para armar modelos es buscar los ingredientes y armar este modelo para tratar de predecir ese comportamiento del dólar en función de estos ingredientes, ¿ya? Pero no es perfecto, no es exacto, es un proxy, es un acercamiento para ver hacia dónde se va moviendo más o menos el tipo de cambio. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿ya? Para entender cuáles son esos factores que hay que mirar de cerca y mirarlos cada uno por separado y todos también en su conjunto, es un poco la idea, ¿ya? Bien, después tenemos el dólar index, que ya lo hemos hablado semana a semana en el último mes con la visión semanal de los mercados que hacemos los días domingos. Cuando hablamos de Chile, hemos pasado a detallar el comportamiento del dólar index porque es relevante para el comportamiento del dólar en Chile. Entonces, el dólar index es una canasta de divisas que se compara contra el dólar. Y la principal divisa que impacta de mayor manera a esta canasta de divisas es el euro, con un 57,6% de la canasta. Luego tiene menor importancia el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Todas estas divisas comparables con el dólar se ponderan con estos porcentajes y llega a un dato, a un número que lleva a mostrar el comportamiento del dólar index, del dólar a nivel global. Hay otros indicadores, está el dólar de Bloomberg, hay varios que sacan su mejor comparativo, porque por ejemplo en los últimos años esta canasta ha dejado de ser tan relevante. ¿Por qué? Porque el yuan chino ha tenido mayor relevancia en el comercio internacional y por lo tanto hoy en día en algunas canastas comparativas con el dólar está el yuan chino, por ejemplo.
¿ya? Entonces, este es un dólar que se estableció en marzo del 73, del año 1973, poco después del desmantelamiento del acuerdo de Bretton Woods, ¿ya? Que hay un antes y un después del sistema monetario y del comportamiento de las divisas a nivel internacional después de ese momento. Este es un dólar index como índice, comenzó en nivel 100 puntos y se ha movido a lo largo de su historia entre 160 puntos y 70 puntos aproximadamente. Es decir, desde la paridad del dólar que comienza en el año 73, ha perdido el dólar un 70% al mínimo y ha alcanzado un 60% en su máximo desde el momento inicial. Entonces, es muy importante mirar el comportamiento del dólar index porque si el dólar sube en el mundo, es muy probable que también suba en Chile, y si el dólar cae en el mundo, lo más probable es que caiga en Chile. Entonces, acá también podemos ver cómo se ha comportado desde el año 2008 al 2019, antes del estallido social, cómo se ha comportado el dólar. Nuevamente, el dólar peso es el gráfico de velas con colores verdes y rojo, y el dólar index es la línea morada que, si se dan cuenta, se comporta prácticamente idéntico, muy parecido al comportamiento del dólar en el mundo junto al dólar en Chile. Entonces, también muy importante lo que pasa con el dólar en el mundo y cuál es el impacto en Chile. Y ahí, además de mirar el dólar index, hay que mirar también el comportamiento del dólar respecto al real brasileño, por la importancia del real a nivel latinoamericano. Sabemos que Brasil es muy relevante dentro del contexto latinoamericano y por lo tanto, como se mueve el real brasileño, es muy probable que el peso chileno se mueva de una manera parecida. Y otras divisas que también es bueno mirar, divisas commodity, como el dólar australiano. Australia tiene varias similitudes con Chile en cuanto a exportación de materias primas y la relación con China. Y también el rand sudafricano tiene un comportamiento bien particular y bien parecido también al peso chileno. Así que esas son divisas que de repente, para mirar esta comparación internacional y para no mirar específicamente el dólar index, sino que hacer un doble clic y mirar algunas divisas que tienen un comportamiento como el peso chileno, es relevante mirar real brasileño, dólar australiano, rand sudafricano, ¿ya? Así que ahí podemos ver también el comportamiento del dólar en Chile respecto a otros países y al mundo. Entonces, ya teniendo en cuenta el comportamiento del cobre y el comportamiento del dólar index, hay que tener mucho cuidado qué es lo que está moviendo el dólar en algún momento en particular, ¿ya? O sea, a modo de ejemplo, en el último tiempo muchas personas le atribuyen al alza del dólar reciente, el dólar a máximos históricos, nuevamente 8.70, a todo el contexto interno. Y no ha sido así. En el último tiempo la situación interna se ha calmado bastante, la situación política, de manera relevante, ¿ya? O sea, de manera disruptiva. Y lo podemos ver más adelante en los gráficos que les voy a mostrar. Por eso cuando uno mira el comportamiento del dólar en Chile, lo primero que uno hace es mirar el cobre y mirar el dólar a nivel internacional. Y como les decía, doble clic, real brasileño, rand sudafricano, dólar australiano. Si todas las divisas en el mundo se comportan más o menos parecido, y en función del cobre está todo tranquilo y en realidad no pasa nada en Chile. De hecho, yo siempre cuando enseño de economía, cuando enseño sobre inversión en los mercados financieros, para leer el mercado día a día, hay que mirar estos drivers, estos indicadores que nos dan una señal objetiva. Entonces, si es que el cobre se está cayendo y el dólar está subiendo en Chile, no pasa nada. Y no hay que mirar ni siquiera el diario, no hay que mirar los titulares del Mercurio, la Tercera, nada, no importa. Lo raro es cuando, por ejemplo, el cobre sube y el dólar en Chile también sube. Y cuando eso ocurre, ahí es cuando uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Y yo me meto a Twitter, empiezo a investigar, leo los diarios, hablo con otro analista y tratamos de descubrir qué es lo que está pasando cuando los indicadores que uno sigue no están teniendo un comportamiento predecible en el comportamiento del dólar, ¿ya? Eso es súper importante para entender cuáles son las variables y para saber qué es lo que está afectando más al dólar en un momento u otro. Después tenemos otro aspecto súper relevante que es el carry trade. El carry trade es una práctica que usan los bancos de inversión a nivel global en que se endeudan en países con bajas tasas de interés, agarran los flujos y se van a países con altas tasas de interés. De esa manera buscan diferenciales de tasa de interés, obteniendo mayor tasa donde paga más y apalancados, con hartos montos involucrados, con bajas garantías y de esa manera multiplicar esos pequeños diferenciales de tasa de interés asumiendo mayor riesgo, con mayor palanca, con deuda. Esto se hace constantemente, solo no se hace, excepto cuando hay escenarios de riesgo.
cuando tenemos caída en los mercados importantes, cuando aumenta el riesgo en el mundo, cuando tenemos una crisis, cuando tenemos situaciones raras en los mercados, los capitales se retiran y no hacen este tipo de operaciones. Pero cuando está todo más o menos calmado, se financian los fondos de inversión en países que cobran baja tasa de interés, agarran los capitales y se van a países con mayores tasas de interés. Hoy en día siguen existiendo países con bajas tasas de interés, por ejemplo, Europa, ¿ya? Europa es un país que sigue teniendo bajas tasas de interés y por lo tanto se sigue debilitando hoy día el euro respecto al dólar, porque conviene mucho más endeudarse en Europa, sacar la plata y meterla en Estados Unidos a una mayor tasa de interés. En el último tiempo, como ha aumentado considerablemente la posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés rápidamente y de manera relevante, el dólar se ha ido fortaleciendo. Pero se va a calmar esto en algún momento, ya se está calmando de hecho, y de todas formas la Fed va a subir las tasas al 3% y en Chile la va a subir la tasa del Banco Central al 9%, por ejemplo. Entonces, cuando se calme este frenesí, esta expectativa en aumento de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir las tasas, vamos a quedar con un diferencial de tasas muy positivo para Chile. Por lo tanto, va a ser atractivo endeudarse en Estados Unidos en dólares y llevar esos dólares a un país emergente con mayores tasas de interés para ganarse el diferencial. Entonces ahí está precisamente remarcado con flecha. Estados Unidos hoy día tiene una tasa cercana al 1%, Estados Unidos cercano al 1% y Chile cercano al 8%, un poquito más. Hoy día el diferencial de tasas ya es de un 7%. En el futuro se va a estrechar ese diferencial y por lo tanto por eso el dólar sube en el corto plazo. Pero ya cuando esto se calme y las tasas ya lleguen a un punto de inflexión, el diferencial de tasas va a ser muy atractivo para los capitales extranjeros que se pueden venir a buscar tasa a Chile siempre y cuando todo se calme y no existan cambios drásticos en la Constitución, en el escenario político, etc. Entonces, lo que está pasando hoy día es que estamos subiendo las tasas en Chile de manera bastante precipitada, bastante rápida. Hoy día la tasa está en 8,25 y en periodos anteriores tuvimos alzas de tasas el año 2012-2014, pero a niveles del 5%, y el 2008, antes de la crisis subprime, tuvimos alzas de tasas a niveles de 8%. ¿Ya? Entonces, hemos tenido estos tres periodos y si se dan cuenta, en el pasado, precisamente cuando hemos tenido estas alzas en las tasas de interés, lo que está en círculo y la flecha al final, esos años en que hemos tenido alzas de tasas de interés en Chile, hemos tenido alzas también del peso chileno o, de manera contraria, caídas en el dólar precisamente en esos tiempos. Entonces, esto está enfocado en el año 2008, dólar en Chile 430 pesos, año 2012-2014, dólar en 500 pesos promedio, mientras que ahora tenemos una alza de tasa importante en Chile y el dólar está en máximo histórico. Ahí hay un cambio importante en donde el dólar en Chile no está asimilando este factor importante que es el alza de tasa, ¿ya? Entonces ahí ya una alarma que se enciende y que hay que tener en cuenta del por qué hoy en día con alza de tasas en Chile no están llegando los capitales a Chile, por lo tanto no están haciendo caer al dólar hoy en día, a diferencia de épocas pasadas como el 2008 o el 2011, 2012, 2013, 2014. ¿Ya? Allá hay una diferencia. Entonces, todo esto mirando muy a grandes rasgos, precio del cobre, precio del dólar a nivel internacional, diferenciales de tasa entre Estados Unidos y Chile o entre diferentes países. Llegamos al momento actual. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en Chile? ¿Por qué el dólar está donde está? Es importante el crecimiento económico de Chile y más importante aún, el crecimiento potencial. ¿Es probable que este año Chile crezca? Sí, pero poco. Y el próximo año crezca menos incluso. Y probablemente en el intertanto, en el proceso vamos a tener una recesión, en donde van a haber momentos en caída del crecimiento respecto al trimestre anterior o respecto al trimestre del año pasado. Hay una desaceleración en el crecimiento. Y si hay una desaceleración en el crecimiento, eso va a tener efectos en el futuro de las tasas. Hasta ahora, con todo el crecimiento económico y el aumento de la inflación en Chile, las tasas han ido en aumento por ese gran crecimiento que tuvimos el año pasado y la alta inflación que estamos viviendo hasta ahora. Después tenemos endeudamiento del país. Chile ha gastado muchísimo en los últimos años, se ha gastado sus ahorros y se ha endeudado para financiar el gasto social. Y bien sabemos que cuando una persona, un hogar, tiene mucha deuda, ¿qué pasa con los bancos? Nos prestan poco o nos prestan a mayores tasas porque tenemos un mayor riesgo. Los países pasa lo mismo. Si Chile se endeuda mucho, va a aumentar el riesgo país y por ende las tasas van a ser menos favorables. Nos van a encarecer el costo del crédito. Por lo tanto, ese es un aspecto importante que también
nos afecta en el crecimiento, porque si tenemos que gastar más plata en intereses, podemos destinar menos plata para beneficios sociales, para equiparar la cancha. Entonces es súper complejo cuando un país se endeuda mucho, aumenta las tasas de interés y de esa manera gastamos más en intereses, ¿ya? Entonces, el efecto en el dólar, acá tenemos que mayor crecimiento económico afecta positivamente al peso chileno. Mayor endeudamiento afecta negativamente al peso chileno, ¿ya? Que todo eso se va materializando en el mediano y largo plazo en tasas también. Luego tenemos la estabilidad política y social, que claramente en los últimos años cambió drásticamente la situación en Chile respecto a la historia. Chile se caracterizaba por ser un país tranquilo, con una sociedad bastante ordenada, bastante predecible, sin problemas sociales, y un país que crecía. Eso ha cambiado en los últimos años y eso obviamente que también está afectando al peso chileno. También termina afectando a las tasas en donde hay un downgrade, hay un castigo a Chile y por ende afecta a las tasas y eso hace ser un país más riesgoso. Por supuesto, los retiros del 10% han sido muy negativos para el mercado de capitales, muy negativos, no tanto en el primer retiro, pero sí muy negativos desde el segundo retiro en adelante para el peso chileno, porque al perder ahorros y al tener mayores problemas a futuro con el sistema de pensiones, eso afecta la estabilidad del sistema económico chileno. Por lo tanto, también los retiros del 10% le han pegado enormemente al peso chileno. Y, por supuesto, la nueva constitución, ya llevamos un proceso largo, con mucha atención de la ciudadanía, de todo el sistema político, encima de lo que está pasando con esta nueva constitución y ya hoy en día entrando a tierra derecha, sabiendo más o menos cómo va a quedar esta nueva constitución, qué tanto puede avanzar el apruebo, qué tanto puede avanzar el rechazo y finalmente todo esto que ha pasado en el último tiempo desde el estallido social en adelante, en qué se materializa, de qué manera Chile se va a ver beneficiado por todo este proceso de cambio que hemos vivido en los últimos 2 años, ¿ya? Eso es lo que todos queremos, eso es lo que necesitamos saber. ¿A qué punto vamos a llegar? ¿Se van a hacer las cosas mejor? ¿Vamos a avanzar? ¿Vamos a crecer con mayor igualdad? ¿Van a haber mejores servicios, mejores prestaciones, mayores beneficios sociales, mayor igualdad? Eso es lo que todo el mundo quiere. Hacer esos cambios es muy difícil y por lo tanto, más allá de la buena intención y más allá de una u otra alternativa que finalice después de este proceso, era evidente que todo esto iba a generar mucha incertidumbre. Y eso es lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, además con muchas elecciones de por medio que han generado también más de un ofertón y más de algún político que se ha aprovechado de toda esta coyuntura con mucho populismo. Lo hemos visto también en el último tiempo, muchas cosas que el actual gobierno rechazaba, criticaba y día a día se tiraba encima del gobierno anterior. Hemos visto que se le ha devuelto y hoy en día gobernando sabemos que es difícil y que muchas cosas que todos queríamos que ocurrieran hace un tiempo atrás, ahora cuesta enderezar ese camino y se hace difícil volver a un estado, a un punto de inicio en donde tengamos mayor tranquilidad, mayor estabilidad y eso precisamente perjudica al país, perjudica el potencial de crecimiento. Entonces, la nueva constitución era evidente que iba a generar incertidumbre, era evidente que iba a afectar a los activos chilenos y ya sabíamos que por 2 años iba a ser muy difícil que en Chile aumentara la inversión y en los últimos 2 años precisamente lo que ha ocurrido es que ha salido una cantidad importante de dinero de Chile. Aproximadamente, Banco Central lo hablaba la semana pasada, cerca de 20.000 millones de dólares han salido de Chile en los últimos 2 años, precisamente por esta incertidumbre, ¿ya? Así que son datos objetivos que son evidentes. Es como el año pasado, con tanta elección de por medio, era evidente que iba a afectar al mercado y era evidente que iba a afectar al peso chileno, porque siempre cuando hay elecciones, y más aún elecciones de presidente, y más aún con un montón de otras elecciones, genera incertidumbre y afecta a la moneda del país que está en ese periodo de cambios de incertidumbre, ¿ya? Entonces, para explicar esto, es súper interesante mostrar el comportamiento del dólar junto al cobre, ¿ya? Acá tenemos el comportamiento del dólar, que es la línea, el gráfico de velas, líneas rojas, verdes que aparecen ahí, junto con el comportamiento del cobre, que es la línea morada. Entonces, si se dan cuenta, hasta el momento del punto 1, se daba esta lógica del espejo. Subía el cobre, caía el dólar. Caía el cobre, subía el dólar. Pero llega el momento del estallido social y si se dan cuenta, en esa circunferencia ovalada, en el punto 1, tenemos que el cobre se mantiene estable en ese periodo de tiempo, fines del 2019, principio del 2020, mientras que
el dólar sube fuertemente en ese momento desde 7.30 a los 8.50, 8.60 aproximadamente. Un poquito más bajo, 8.40, 8.50. Luego interviene el Banco Central, sale a vender dólares el Banco Central en este escenario de inestabilidad. El Banco Central interviene cuando precisamente los factores internacionales no están jugando su rol en el dólar en Chile. Entonces, como todo el mundo estaba tranquilo y el dólar estaba subiendo mucho en Chile, el Banco Central salió a intervenir para controlar esa situación. Luego viene el COVID, viene la pandemia, marzo del 2020, se cae fuerte el cobre y ahí sube nuevamente el dólar y las cosas se tienden a equilibrar un poquito. El dólar en Chile subió poco respecto al dólar en otras partes del mundo, ¿ya? Entonces, en ese momento tuvimos un alza del dólar menor respecto al alza del dólar en otras partes del mundo, con una caída muy brusca, muy importante del cobre, ¿ya? Pero el gran efecto, lo más terrible, viene después, con la recuperación post-COVID, en donde el cobre, línea morada, sube con mucha fuerza, sube con mucha fuerza, si se dan cuenta, sube como un cañón el cobre desde marzo-abril del 2020 y el dólar no cae. Y eso es muy raro, eso es muy extraño y eso se atribuye principalmente a factores internos de Chile. Mientras el cobre subía, el dólar debía caer y no cayó en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, ahí hay un factor claro de incertidumbre político interno que afectó al tipo de cambio, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué está pasando en este momento? Año 2022, vuelve el comportamiento similar, espejo, cobre, dólar. Probablemente no quede muy claro con este gráfico. Cobre cae, dólar sube. Cobre se recupera, alcanza máximo histórico, dólar cae. Cae el cobre, sube el dólar. Lo vemos de manera más clara en este gráfico con nuevos círculos, con nuevas fases del mercado en donde vemos de forma más clara en el punto 1 cómo cae el cobre, cómo sube el dólar. Luego, en el punto 2, cómo sube a máximos históricos el cobre y cómo cae el dólar. Y finalmente, en este último tramo, punto 3, vemos cómo el cobre se desploma y el dólar sube. Y ahora último, moviéndose también de manera contraria como espejo. ¿Qué quiero decirles con esto? En que finaliza un periodo de mucha incertidumbre política, que es la elección presidencial, y como siempre he dicho, independiente de quién salga de presidente, ya sabemos con qué chichita nos estamos curando. Es decir, independiente de cuál sea el color político que gobierne, en general, en las últimas décadas, lo que ha ocurrido es que ha sido más importante muchas veces la economía. Y la gran señal fue que Gabriel Boric, contra muchos de sus principios, muchas de sus críticas, muchos de sus fervientes reclamos y muchas cosas que criticaba, se terminó comiendo muchas de esas críticas y esas cosas que era parte de su discurso, en un acto que yo creo es muy respetable y valorable, como fue designar a Mario Marcel como presidente del Banco Central, perdón, como ministro de Hacienda de Chile, ex presidente del Banco Central de Chile. Y esa mezcla de saber con qué chichita nos íbamos a curar, qué es lo que venía de cara al futuro, que no era nada nuevo, lo que iba a venir como gobierno, ya sabíamos, ya a pesar de que sea bueno o malo, ya sabemos lo que va a ocurrir más o menos. Y si a eso le sumamos certidumbre, que es colocando al expresidente del Banco Central como ministro de Hacienda, eso permitió que todo volviera a la normalidad, en el sentido de que volvemos a mirar factores externos para el comportamiento del dólar versus factores internos. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? En que de todas formas el dólar debería estar hoy día quizás en un escenario normal, debería estar probablemente en 700 pesos. ¿Y por qué estamos sobre 800? Porque todo lo que traímos detrás, todo lo que ha pasado en el último tiempo, post estallido social, generó heridas, generó fricciones, generó manchas en la economía irreparables de un día para otro. Y por lo tanto, todo lo que ha pasado desde el estallido social en adelante llevan a que el dólar hoy día esté tranquilamente sobre los 800 pesos, siendo que con el escenario actual probablemente debería estar más cercano a 700. Entonces, hay un efecto innegable de todo lo que ha pasado en los últimos años en un dólar más elevado, ¿ya? Eso como contexto del momento actual. Entonces, para ir acercándonos a las conclusiones y poder transmitirles lo que nosotros creemos que va a pasar de cara al futuro, hay igual discusiones internas en Rubix. Ojo, nosotros tenemos comité todos los meses, compartimos visiones, hablamos con nuestros partners, hablamos con otros analistas, economistas, estamos estudiando constantemente lo que pasa. Y bueno, probablemente mi opinión no la comparten todos al interior del equipo,
pero de todas formas es el consenso al cual nosotros llegamos. Es parte de la deliberación y de la conversación que tenemos internamente para poder transmitirle abiertamente a nuestros clientes, y en ese sentido no ha variado desde nuestra mirada. Siempre lo hemos dicho, esto no es un secreto solo para los clientes, sino que lo hemos hecho público. De hecho, este webinar, como siempre, va a quedar abierto después en YouTube para que lo vean. Nosotros hemos mantenido desde el estallido social de pasar a tener 0 peso en dólares como decisión, como pilares de la decisión de inversión. Siempre igual, al invertir en el extranjero, uno de todas formas está invirtiendo en dólares, pero del estallido social pasamos a tener 30% de las carteras en dólares, y con el primer retiro del 10% pasamos a tener un 40% en dólares. Podemos ir moviendo ese porcentaje dependiendo de cada uno de nuestros clientes, del riesgo que están dispuestos a asumir, qué tan expuestos quieren estar al extranjero o no. Eso ya es una decisión más personal, pero nosotros nos hemos mantenido equilibrados en cuanto a tener en dólares, cuánto tener en pesos chilenos, ¿ya? Nosotros somos muy respetuosos de lo que quiere el cliente, y siempre vamos a privilegiar su opinión respecto a lo que quiere hacer, respecto a lo que nosotros sugerimos, ¿ya? Muy importante eso. Y algunos creen que el dólar debería estar más alto, pero en general hemos estado tranquilos con un dólar probablemente cercano a los 800 pesos como un dólar de equilibrio, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos mirar para poder proyectar el futuro? ¿Y a qué señales debemos estar atentos para poder predecir qué es lo que podría pasar con el dólar en las próximas semanas, meses y en el segundo semestre? Hay que mirar lo que pasa con el dólar index, ¿cierto? ¿Cómo estará el dólar index en el futuro? Por ende, ¿qué es lo que hay que mirar? El euro dólar. Porque el euro dólar pesa un 57% en el dólar. Entonces es incluso más importante lo que pase con el euro, es decir, con el contexto de tasas en el mundo, para saber hacia dónde se dirige el dólar index. Primera pregunta, primera señal que hay que estar atento a ver qué pasa. Segunda señal, segundo driver, segundo aspecto relevante, el cobre. ¿Cómo va a estar el cobre? Y para saber cómo va a estar el cobre tenemos que ver cómo está el dólar, porque las materias primas se mueven en contra de cómo se mueve el dólar a nivel internacional. Como todas las materias primas se cuantifican, se valorizan en dólares, si el dólar sube, las materias primas caen. Si el dólar cae, las materias primas suben. Entonces, para saber cómo va a estar el cobre, tenemos que saber cómo está el dólar index, y por ende euro dólar. Y tenemos que mirar también cómo está China, cómo está el crecimiento del mundo, de China, de Estados Unidos, etc. Y luego tenemos los escenarios de riesgo en Chile, que sin duda el principal escenario de riesgo en Chile es la nueva constitución, el apruebo, el rechazo. ¿Qué va a pasar en septiembre? Y obviamente las encuestas que se van conociendo semana a semana son un muy buen indicador para ver cómo está el mercado chileno. Así que también es un aspecto relevante el cual hay que tener en cuenta. Y por último, todo esto está de una u otra manera materializado, representado, reflejado por el tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es un índice, es un indicador que ocupa mucho el Banco Central, en donde se valoriza el dólar en Chile respecto a diferentes divisas, diferentes países, las diferenciales de tasa de interés, diferenciales de inflación principalmente entre los diferentes países con los cuales comercia Chile, como son los principales socios comerciales. Entonces, el tipo de cambio real es un indicador que demuestra de buena forma cómo está el poder adquisitivo de Chile, considerando la evolución del dólar, ¿no? Ok, entonces vamos a analizar cada uno de ellos para poder predecir, tratar de anticipar hacia dónde se va a mover el dólar. Primer aspecto, euro-dólar. Para ver cómo se mueve el dólar index, primero miremos el euro-dólar. Y ha subido mucho el dólar porque ha caído mucho el euro-dólar. Como el euro-dólar se ha desplomado en los últimos meses, por ese motivo cae el euro, sube el dólar. Muy importante. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un gráfico del año 2015 a la fecha, y en todo este periodo de tiempo tenemos un piso muy fuerte en los 1.03, 1.04. ¿Por qué ha pasado esto? Porque las tasas en Estados Unidos van a subir de aquí al próximo año, mientras en Europa todavía no hay un inicio claro de cuándo van a comenzar a subir las tasas. Entonces, como suben más las tasas en Estados Unidos, se fortalece el dólar, que van a buscar mayor tasa en Estados Unidos versus Europa. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? Se ha moderado un poco esto precisamente en los últimos días porque hay mayores señales de decrecimiento en Estados Unidos, de desaceleración. Por lo tanto, la Fed va a tener que ir con cuidado con el alza de tasas. En cambio, Europa ya está empezando a acercarse a decir cuándo va a ser la primera señal de subir las tasas. Entonces, mirando aspecto técnico, precios, y mirando la evolución de las tasas y el comportamiento de Estados Unidos y Europa, uno podría anticipar que está rebotando el euro y que podría rebotar bastante más, ¿ya? Por lo tanto, si el euro sube, el dólar a nivel global es muy probable que comience a debilitarse en las próximas semanas. Primer aspecto, dólar en el mundo mayormente
probable que se empiece a debilitar. Segundo aspecto, el cobre. El cobre se pegó un alza enorme desde el COVID, desde el estallido del COVID en marzo-abril del 2020. Después de esa gran caída comienza una recuperación enorme hasta un máximo histórico en 4.80 dólares la libra. Y desde un punto de vista técnico es muy importante esta señal porque cuando entra un instrumento financiero, en este caso el cobre, en una lateralización, a esto se le denomina bandera, una pausa, ganar fuerzas para seguir subiendo. Y en este caso es clara la señal, es clara la lateralización y precisamente cuando el cobre ha caído a 4 dólares la libra, comenzaron nuevamente las compras y precisamente ahí también China anunció la baja en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Entonces China también mira de cerca el crecimiento económico, mira de cerca el precio del cobre y por lo tanto hace algo en su política, en este caso monetaria, para poder impulsar a la economía, los mercados y mantener toda la fiesta en paz. Otro aspecto muy importante y de más largo plazo es que está la electromovilidad ya presente en el mundo, va a crecer en los próximos años, es una gran apuesta a mediano plazo y por lo tanto debería el cobre capturar ese aumento en la demanda por todo lo que es la electromovilidad. Y eso lo han dicho varios bancos de inversión que ven al cobre sobre 5 dólares la libra, incluso en algunos han declarado que el cobre podría estar sobre 6 dólares la libra en algunos años más. Así que eso también debería ser algo positivo, el cobre, el alza del cobre, en un impacto positivo en el peso chileno, es decir, también, segundo factor, presión a la baja en el dólar en caso de que el cobre se vuelva a recuperar. Tercer aspecto, escenario político interno. Mientras el rechazo mantenga una ventaja como lo ha sido desde abril a la fecha, de nuevo, objetivamente, los mercados lo prefieren. Los mercados prefieren la estabilidad, los mercados sin duda van a preferir la constitución actual que una nueva constitución con muchos cambios. Sean buenos, sean malos, va a generar incertidumbre. Ya sabemos de qué se trata. Hay mucho temor, pero hay temores fundados y otros infundados. Lo que es claro es que van a haber cambios y cambios generan incertidumbre. Por lo tanto, es evidente que si se mantiene la constitución actual, todo va a mantenerse más tranquilo, mientras que si hay cambios en la Constitución, se abre un sinnúmero de opciones para cambios que pueden ser relevantes y que puedan terminar afectando el futuro de la economía chilena, del desarrollo de Chile. Ojo, riesgo no significa algo necesariamente malo. Siempre es bueno reiterarlo cuando se trata de los mercados financieros. Riesgo es que puede pasar A o B, algo bueno o algo malo. Y por lo tanto, independiente de lo que ocurra a futuro, el solo hecho del cambio va a generar incertidumbre y va a afectar a los mercados financieros, en concreto al peso chileno. Entonces, si se mantiene la diferencia positiva al rechazo a mantener la constitución actual, el peso chileno se debería favorecer. Si es que aumenta la probabilidad del apruebo y se cambia la constitución, el peso chileno debería verse afectado, ¿ya? Tercer punto, más ambiguo. Y el cuarto punto, tipo de cambio real, lo tenemos en máximos de los últimos años, décadas, que precisamente en los círculos rojos es donde el Banco Central ha intervenido, donde ha salido a vender dólares el Banco Central. ¿Por qué no ha intervenido todavía el Banco Central? Porque en el último tiempo el castigo al peso chileno o el alza del dólar en Chile dejó de ser tan relevante o dejó de alejarse tanto respecto a la realidad internacional. Si se dan cuenta, hay una caída en el tipo de cambio real en el último tiempo precisamente porque el dólar en Chile se acopla a este escenario internacional. Entonces ya las cosas se están normalizando. ¿Cuándo va a intervenir el Banco Central? Si hubiera algo disruptivo, si hubiera probablemente un cambio político importante, que eso afecte a la economía chilena y volvamos a mirar mucho más el escenario interno que el escenario externo. Así que muy importante mirar el comportamiento también de este tipo de cambio real. Uno puede sacar esta información de la página del Banco Central. Vamos a estarlo mirando de cerca y por ahora se está normalizando un poquito lentamente, pero como cuarto factor, la probabilidad de caer, es decir, de caer el tipo de cambio real, va de la mano con la caída del tipo de cambio nominal, que es el dólar que miramos todos los días en el banco, en la casa de cambio. Así que cuarto factor también bajista para el dólar. Entonces, resumiendo, y con esto llegamos a nuestra conclusión, de los 4 factores que hemos presentado de cara al futuro, dólar en el mundo, cobre en el mundo, escenario interno, tipo de cambio real, 3 están hoy día en un punto de inflexión en donde podrían comenzar a debilitarse el dólar en el mundo, a subir el cobre en el mundo, a caer el tipo de cambio real en Chile. Por lo tanto, son 3 factores que llevarían al dólar hacia abajo.
hay un único factor que puede incidir al alza de manera más clara, directa e individual, es el escenario político que se va a dilucidar en septiembre, pero vamos a tener campañas intensas en las próximas semanas, desde ahora hasta septiembre, con cómo va a quedar esta nueva constitución. Ahora, nadie sabe lo que va a pasar con el cobre en el mundo, nadie sabe lo que va a pasar con el dólar en el mundo, nadie sabe si el dólar en el mundo sigue subiendo como la espuma. Si eso ocurre, el dólar en Chile va a seguir subiendo. Pero no es por factor interno, sino que factor externo, y si el dólar sube en todas partes del mundo, no pasa nada que suba acá en Chile. Pero desde ese punto de vista, por un dólar hoy día en 8.35, hay mayores probabilidades de que vaya nuevamente a buscar los 800 pesos, los 7.80. ¿Ya? De todas formas, si cae a esos niveles, puede ser una buena oportunidad esperar esos niveles para volver a comprar dólares, porque la tendencia sigue siendo al alza en el mediano y largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, con una tendencia al alza de mediano plazo, de mediano y largo plazo, caídas eventuales del dólar podrían ser una oportunidad, como lo hemos dicho en el último tiempo. Y en ese sentido, ya bajo 8.30, buenos precios, idealmente más cercano a 800 y mucho mejor más cercano a 7.80, que fueron los mínimos de hace poco tiempo atrás. Para que realmente cambie el panorama para el dólar, tendrían que pasar dos cosas. Una, que se rompan los 7.80, 7.70 e incluso más los 7.50, que eso puede ser con un cambio importante político, en el sentido de que Chile vuelva a valorar aspectos que habíamos ganado en los últimos 30 años tan criticados, que vuelva un escenario político de mayor cordura, haya un acuerdo político también a frenar la violencia, exista un real convencimiento político de generar mayor crecimiento económico, se eliminen por completo los retiros del 10%, o sea, que realmente vuelva la cordura al Parlamento y, por lo tanto, vuelva el foco a mayor crecimiento económico. Para que ocurra eso, falta mucho, estamos lejos de esa situación y, por lo tanto, muy difícil que todo eso ocurra pronto y, por lo tanto, veo muy difícil que el dólar se caiga bajo 7.80, 7.50. Por eso esos niveles son atractivos hoy en día como compra. Y otro escenario también alternativo es ya rompiendo los 8.80, rompiendo los 900, en donde ahí se abren dos opciones. Una, que eso esté ocurriendo porque realmente Chile cada día se deteriora más, cada día tenemos un futuro menos alentador. Y eso se contrasta con que llegue el dólar a 900 pesos y el Banco Central salga a vender dólares para frenar esa alza. Pero sabemos que cuando hay situaciones, cambios importantes, el Banco Central poco puede hacer. Así que ese es otro factor de riesgo que hoy día no está presente, ojo. Hay muchos que creen que el dólar va a seguir subiendo y que va a llegar a niveles superiores, pero hoy día no es claro ese escenario. Quien hoy día garantice que en el futuro el dólar va a valer más de 900 pesos es una apuesta arriesgada, ¿ya? Y por el bien de todos, yo espero que eso no ocurra. Pero obviamente que siempre existen las diferentes alternativas, las diferentes situaciones. Así que no hay que descartarlo y por eso es importante tener estos niveles muy bien puestos, muy claros, sobre 880, sobre 900 pesos. Atención, cuidado con lo que está pasando. Y por otro lado, una caída a niveles de 780, también cuidado qué pasa ahí, que muy probablemente pueden aparecer grandes compras o también puede haber un cambio más de fondo que pueda ser positivo en ese caso para Chile. Así que esa es nuestra visión. Nosotros creemos que el dólar en el corto plazo puede seguir cayendo, pero si sigue cayendo y alcanza niveles más atractivos, cercanos a 800, 780 pesos, nos parecen atractivos para comprar, para volver a acumular dólares y seguir acercándonos a nuestro ideal de exposición al dólar. Eso es muy personal. Hay clientes que se han traspasado todos sus recursos a dólares hace rato, ahora, o piensan hacerlo en el futuro. Hay otros que están más confiados, una apuesta muy personal. Nosotros tenemos una visión general, pero la vamos adecuando respecto a esa situación personal. Así que eso es muy importante de la asesoría. Así que eso ha sido el webinar por hoy. Voy a responder las preguntas que están hechas ahí, algún comentario extra. Encantado de poder recibir y comentar también. Marcela nos dice: en el ambiente internacional, ¿el crecimiento de las criptomonedas ha afectado o influenciado el movimiento del dólar? No, nada. El dólar sigue muy fuerte a nivel global y eso pasa por el hecho de que todo el mundo ha estado imprimiendo billetes. Si bien se imprimen más billetes en Estados Unidos, también se imprimen más billetes en Europa y otras partes del mundo. Por lo tanto, el dólar sigue siendo muy relevante y ha mantenido su principal valor respecto a otras divisas, ¿ya? Ahora, el conjunto monetario como un todo ha perdido valor porque ha generado inflación. Entonces, por ahí igual hay pérdida por el adquisitivo, pero
la verdad que todas las ventajas, los beneficios de las criptomonedas han quedado absolutamente en nada en todo este último tiempo. Que las criptomonedas iban a defendernos de la inflación, no ha ocurrido. La inflación ha subido mucho en el último tiempo y las criptomonedas han caído. Cuando los mercados financieros cayeran, las criptomonedas no iban a defender. No ha pasado. Mientras los mercados financieros, las criptomonedas también caen. El oro, un activo refugio histórico, tampoco lo ha logrado en este periodo. Por lo tanto, no hay mayor valor en el momento actual de lo que ha pasado con las criptomonedas. Sergio, la estrategia que nosotros tenemos y que ofrecemos a nuestros clientes sigue siendo algo que nosotros sugerimos, por algo se mantiene. Y claro, ha operado menos en el último tiempo porque tiene más filtros y ha estado más volátil el mercado, pero seguimos confiando y sigue siendo rentable desde el momento en que comenzó esta estrategia, y con una data de más de 20 años, la verdad que estamos muy tranquilos que en algún momento va a volver a operar con mayor actividad y va a generar los retornos que esperamos. Pero esto, como todo, es en una mirada de mediano largo plazo. Y hay periodos, obviamente, que las cosas cambian un poco. Estamos pasando por esto. Wilfred, ante esta situación de incertidumbre, invertir en criptomonedas, como decía recién Wilfred, mientras ha aumentado la incertidumbre a nivel global, las criptomonedas han caído con esa mayor incertidumbre. Respecto a inmobiliario, no me voy a referir ahora, estamos hablando del dólar solamente. Freddy, ¿se vislumbra alguna crisis financiera que pudiese afectar al dólar a nivel mundial? Ha sido un debate histórico en los últimos años de que el dólar va a perder mucho de su valor en los últimos años, y ha ocurrido todo lo contrario. Si el dólar se debilitara un 10, un 15%, quedaría más o menos igual de como ha estado en las últimas décadas, así que no pasaría mucho y sería algo absolutamente cíclico y normal. Entonces, es muy difícil que otra divisa pase a tener las características, las propiedades que tiene el dólar. Yo creo que a largo plazo las criptomonedas podrían cumplir un rol. Siempre ha sido el yuan la alternativa a futuro respecto al dólar, pero el yuan no le llega ni a los talones al dólar por la confianza en China, el sistema financiero, mercado crediticio, etcétera. La confianza se construye en el muy largo plazo y lo sabemos bien en los mercados financieros. Entonces, esa confianza respecto a las criptomonedas también lo veo algo muy lejano. Yo creo que a largo plazo, muy largo plazo, eso puede ocurrir, que sea una alternativa a las criptomonedas ante el dólar a nivel global, pero va a pasar mucho tiempo para que eso ocurra. Y no necesariamente las criptomonedas van a valer más a pesar de tener ese mejor rol, ese mayor rol. Eso hay que tener mucho cuidado porque las valorizaciones muchas veces se exageran en algunos periodos de tiempo y después vuelven a una cierta normalidad. Lo estamos viviendo hoy día con todas las acciones tecnológicas que subieron como la espuma, pero en realidad, ¿qué tanto valor había en ellas al momento actual? Probablemente hay valor en muchas acciones tecnológicas o las criptomonedas a 10, 20, 30 años, por supuesto, no hay duda, pero hay que verificar en esos 10, 20, 30 años cuál va a ser el valor que va a entregar ese activo financiero al mundo y por lo tanto cómo se va a materializar eso en una mayor rentabilidad en un periodo largo de tiempo. Entonces no tengo tan claro de que de hecho todo lo contrario, cuando han habido crisis financieras en los últimos años, 2008, 2009, quien más se benefició fue el dólar, extrañamente, paradójicamente. Así que no creo que el dólar esté en mayor riesgo. Y siempre comparando el dólar con monedas emergentes, con países menos estables, el dólar sigue siendo la mejor alternativa que esa moneda del país inestable. Esa sensación de volatilidad del dólar en Chile es igual en otros países de Sudamérica, absolutamente. O sea, es cosa de mirar otras monedas de la región, particularmente el real brasileño, y se comportan muy parecidos, con mucha volatilidad. Así que no es nada particular de Chile. De hecho, el dólar en Chile ha vuelto a tener menor volatilidad que otras divisas de Latinoamérica. Marcos, ¿cuánta responsabilidad hay de los bancos centrales en la política expansiva durante la pandemia? ¿Se pudo hacer algo mejor para enfrentar la primera etapa de COVID? Es difícil eso analizarlo con el diario del lunes. Es difícil, después de la guerra somos todos generales y fue una situación muy particular. Se actuó con mucha fuerza, con más fuerza incluso que el 2008-2009, y se logró salir de la crisis financiera del 2008-2009 con relativa rapidez, y con el paso del tiempo las economías se comienzan a recuperar y todo vuelve a una cierta normalidad. Entonces, ese electroshock, ese respirador artificial que se le pone a la economía por un periodo de tiempo difícil como fue la pandemia, yo creo que está bien. Quizás se pasó un poquito de la raya, se pasó un poquito los bancos centrales, claramente, por lo cual generaron mucha inflación. Quizás un poquito de prudencia habría sido mejor, pero yo creo que el salir a rescatar a la economía de estos bancos centrales, yo creo que fue la decisión correcta. Javier, ¿crees que el Banco Central siga aumentando la TPM en el corto y mediano plazo? Yo creo que sí, yo creo que le queda un poquito por subir las tasas al Banco Central. Yo creo que puede llegar al 9%, yo creo que por ahí va a andar. Vamos a ver cómo anda la mano. Así que pero queda poco. Yo creo que ya queda muy poco y esperemos que ya la inflación empiece a
a calmarse. Todos esperamos eso. Jonathan, estimado, si el Banco Central aumenta las tasas, entiendo el dólar index bajaría. Así es. Lo cual fortalecería en mayor o menor manera el peso chileno. Así es. Por tanto, el driver al alza sería solamente la votación de la nueva Constitución. Tal cual, Jonathan. ¿Se entendió bien lo que acabamos de comentar? Perfecto. Muy bien. FUAT. Con tres drivers con mayor probabilidad de influir a la baja y a la baja. Sí, eso es lo que dije. Creo que estos drivers estarían hoy día con mayor potencial bajista para el dólar en el corto mediano plazo. Patricio, ¿crees que sería posible una guerra entre la OTAN y Rusia? Y si así fuera, ¿qué podría pasar con el dólar? No lo veo tan factible. Yo creo que ya el peor escenario para Rusia está presente hoy en día, que se extendiera mucho el conflicto bélico, muchos recursos, mucho derroche, y eso no era bueno para Rusia, y eso ha sido lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que hoy día no está en una buena posición Rusia para enfrentarse a un mundo fortalecido. Así que veo poco probable que, como lo dije desde el día 1, veía poco probable que tuviera gran impacto en los mercados la guerra Rusia-Ucrania. El gran impacto en los mercados en el último tiempo ha sido por lejos el alza de tasas en Estados Unidos y el impacto de las tecnológicas que estaban sobrevaloradas. Rodrigo, en un eventual escenario de recesión, ¿cómo se vería afectado el tipo de cambio? Ya el tipo de cambio, ya el dólar ha anticipado un escenario recesivo en Chile. Ya se ha anticipado el alza del dólar en Chile, de que Chile va a estar mal en el corto plazo, próximo año, de aquí a un par de años, a lo más visible. Por lo tanto, si llega la recesión, era lo que se esperaba. Ahora hay que ver qué viene en el futuro. ¿Qué va a pasar con Boric? ¿Qué va a pasar con el gobierno actual? ¿Va a poder reencauzar la gobernabilidad? ¿Va a dejar contento a sus electores? ¿Va a ganar más crédito político el gobierno actual o se va a desprestigiar más y va a volver la alternancia? Y va a venir el descontento y probablemente aparezca una figura a futuro que reemplace a Boric y vuelva a la derecha al gobierno. Podría ser. Entonces, todo está por verse. Hoy en día el escenario yo creo que es muy malo para el gobierno actual y no han podido capitalizar todo lo ganado en el último año. Y eso lo estamos viendo en el apruebo o rechazo actual en la encuesta. Jonathan, aparte del alza de la TPM y salir a vender dólares, ¿qué otra herramienta tiene el Banco Central chileno para controlar el alza del dólar? Hay medidas de liquidez que pueden hacer también en algunas situaciones, así que eso también lo ocupa muchas veces cuando tenemos escenarios de incertidumbre muy grandes, como cuando se generan disrupciones en el mercado por riesgos. Así que hay algo más que puede hacer el Banco Central. Pero antes que eso, antes que salir a vender y antes que siga subiendo mucho más la tasa, la principal herramienta que tiene el Banco Central de Chile es la credibilidad. Y esa credibilidad es vocería, es comunicación. Entonces, si es que empiezan a ver a la presidenta del Banco Central y a los consejeros aparecer en primera plana en los diarios financieros los fines de semana diciendo que están preocupados porque el dólar ha subido, esa es la primera herramienta a utilizar, la confianza, que es su palabra, su preocupación para hacer caer al dólar. Y la última pregunta, Fuad, no me queda claro por qué en medio y largo plazo el dólar siga subiendo, sin considerar que gane la prueba. Porque el dólar suba mucho en el mundo o porque el cobre se desplome. Podría pasar eso también. No tenemos la bola mágica de cristal que nos anticipa el futuro. Yo estoy partiendo de la base en que creo que hasta aquí llegamos con el alza del dólar en el mundo y que el cobre también tocó piso, pero nadie puede asegurar que el dólar siga subiendo en el mundo y que el cobre se desplome. Si eso llegara a ocurrir, nada, el dólar en Chile puede seguir subiendo sin mayor problema. Pero eso ya es un contexto externo que eso vamos siguiendo todas las semanas en los webinars de Visión Semanal los días domingos. Ahí vamos comentando semana a semana cómo va ese pulso respecto al dólar. Perfecto, vamos terminando. Bueno, eso sería. Totalmente invitados a que nos sigan como siempre en redes sociales, totalmente invitados a que puedan educarse financieramente. Viene el Cyber Rubix, viene el Cyber estos días, así que tenemos grandes descuentos en nuestros cursos de educación financiera, así que nos pueden visitar también en la página web www.rubix.com, se van a la parte cursos y se van a encontrar con grandes promociones y grandes descuentos, así que aprovechenlo. En estos días hasta el 5 de junio vamos a tener esta promoción. Un abrazo grande, que estén muy bien y bueno, nos seguimos encontrando en estos webinars y en el canal de YouTube. Acá estamos a la orden para lo que quieran que sigamos hablando. Ahí siempre coméntenos para saber e ir haciendo nuevos webinars sobre contenido actual. Se vienen varios webinars en las próximas semanas. Para los clientes, una parrilla enorme. Para no clientes, vamos a ir sacando también algunos webinars con predicciones para el segundo semestre en otros activos. Un abrazo grande, que estén bien. Chao, chao.